Mi nombre es Giovanni Rinaldi. Hoy tengo 67 años, pero la historia que necesito contar comenzó una mañana de otoño hace muchos años, en el 2006. En aquella época ya llevaba trabajando más de 30 años en la misma funeraria, un edificio discreto y gris, cerca del Hospital San Gerardo aquí en Monza. Mi trabajo era simple, directo y, para ser sincero, completamente desprovisto de cualquier sentimiento. Yo preparaba los cuerpos, los lavaba, los vestía, los arreglaba. Era una rutina, un conjunto de movimientos que mis manos conocían de memoria. Las tragedias que pasaban por mi mesa de metal eran solo eso, casos, fichas con nombres y causas de muerte. Construí un muro alrededor de mi corazón, una barrera necesaria, me decía a mí mismo, para no enloquecer. La fe, Dios, la vida después de la muerte. Nada de eso formaba parte de mi mundo. Eran conceptos para los afligidos, no para el hombre que cerraba los sudarios. Yo era eficiente, silencioso y sobre todo indiferente. La muerte era simplemente el fin del funcionamiento de una máquina y mi trabajo era preparar esa máquina para su última exhibición. La mañana del 13 de octubre de 2006 no comenzó de forma diferente a ninguna otra. El aire de Monza estaba húmedo y frío, con ese olor a hojas mojadas que anuncia el fin del año. Recuerdo el sonido de los neumáticos de mi viejo Fiat deslizándose por el asfalto húmedo de la vía Pergolesi camino al trabajo. Llegué alrededor de las 7:30, como siempre. El silencio de la funeraria me recibió, un silencio que para mí era normal, casi reconfortante. Era un silencio lleno del zumbido bajo y constante de las cámaras frigoríficas, un sonido que se había convertido en la banda sonora de mi vida profesional. Me cambié los zapatos, me puse mi delantal de material impermeable y me lavé las manos con el jabón antiséptico de olor fuerte. Todo era un ritual mecánico. Miré el tablero de avisos vacío. Una mañana tranquila, pensé. Por un momento sentí un leve alivio. Los días tranquilos significaban menos fichas, menos cuerpos, menos trabajo. Pero la tranquilidad en mi profesión siempre es temporal. Una breve pausa antes del próximo toque del teléfono. Antes de la próxima llegada silenciosa del hospital de al lado. No tardó mucho. A las 7:40 sonó el teléfono. Era del San Gerardo. La voz del otro lado era protocolar, sin emoción, como la mía. Un fallecimiento para recoger. Tomé mi portapapeles y anoté los detalles con mi pluma de siempre. Nombre, Carlo Acutis. Edad, 15 años. Causa de muerte, leucemia promielocítica aguda fulminante. Hora del fallecimiento, 6:45 de la mañana. Para mí eran solo datos. Información para llenar formularios. Un muchacho de 15 años. Cáncer. Era triste, claro. Pero la tristeza era una emoción que yo archivaba antes de que pudiera formarse. Ya había preparado decenas de jóvenes, víctimas de accidentes, de enfermedades. Cada caso era una pequeña tragedia contenida en una hoja de papel, pero mi trabajo era concentrarme en el procedimiento, no en la historia. Colgué el teléfono, coloqué la ficha en el portapapeles y me dirigí a la sala de recepción. Era solo otro día, otro nombre, otro cuerpo que necesitaba de mi atención profesional y desapegada. Nada indicaba que aquel nombre lo cambiaría todo. La sala de preparación era mi santuario de indiferencia. Una habitación fría revestida de azulejos blancos del suelo al techo, con una gran mesa de acero inoxidable en el centro. El olor era una mezcla de productos de limpieza, desinfectante y algo más, algo indescriptible. El propio olor de la muerte, metálico, dulzón, que se infiltra en todo. Yo ya ni lo sentía. Preparé mis instrumentos con la precisión de un cirujano. Esponjas, fluidos, pinzas, algodón, todo en su debido lugar. La puerta se abrió y el cuerpo del muchacho envuelto en el sudario blanco del hospital fue colocado sobre la mesa. Procedimiento estándar. Agradecí a los camilleros que salieron en silencio y cerré la puerta. Me quedé solo en la sala, como siempre prefería. Yo, la mesa, el cuerpo y el zumbido de los refrigeradores. Miré el sudario. Era de un tamaño menor de lo habitual, lo que siempre traía una punzada de incomodidad.
el recordatorio de la juventud interrumpida. Pero era solo eso, una punzada. Pronto mi mente profesional tomó el control. Era hora de comenzar el trabajo. Me puse los guantes de látex. El chasquido de la goma contra la piel era un sonido familiar. La señal para comenzar. Mi mano alcanzó la cremallera del sudario, grande, de plástico, fría al tacto. Sujeté la pequeña asa de metal y comencé a tirar. El sonido que hacía era el mismo de siempre, áspero, lento, como el rasgar de una tela gruesa. Un sonido que había escuchado miles de veces, y que para mí significaba el inicio de un proceso técnico. Nunca tenía expectativas sobre lo que encontraría. Los rostros eran casi siempre iguales en la muerte. Una máscara de cera, mandíbula relajada, piel pálida, ojos ligeramente hundidos. Era el rostro de la ausencia. Pero a medida que la cremallera bajaba y el plástico blanco se abría, sentía algo diferente en el aire. Una quietud extraña, una suspensión. No sé explicarlo. Fue una fracción de segundo, una sensación de que el sonido de la cremallera cortaba no solo el plástico, sino algo más. Algo que llenaba la sala y que yo nunca había percibido antes. Cuando el sudario se abrió completamente, vi su rostro y mi mundo se detuvo. Mi cerebro entrenado durante 3 décadas para ver solo materia inerte simplemente no pudo procesar la imagen. El rostro de Carlo Acutis no era la máscara de la muerte que yo conocía. Había una luz, no una luz física proveniente de las lámparas fluorescentes del techo, sino algo que parecía emanar desde dentro de él. Su piel tenía la palidez normal de aquella condición, pero la expresión era de una paz que jamás había presenciado. No era la serenidad vacía de un cuerpo que dejó de luchar. Era una paz plena, presente, casi activa. Sus labios esbozaban una leve sonrisa, algo tan sutil que podría ser ilusión, pero para mí era innegable. Parecía no estar muerto, parecía apenas dormido y que en cualquier momento abriría los ojos. Di un paso atrás instintivamente, golpeando el muslo contra el borde de una bandeja de metal, que tembló con un ruido agudo, rompiendo el silencio. Aquel sonido me trajo de vuelta a la realidad, pero la imagen frente a mí no cambió. Mis manos, que momentos antes eran firmes y precisas, comenzaron a temblar. Un temblor leve pero incontrolable que subió por los brazos. Sentí una gota de sudor deslizarse por mi frente helada contra la piel fría, a pesar del frío de la sala. Mi respiración se atascó en la garganta. Miré frenéticamente alrededor, hacia las paredes de azulejo blanco, hacia la puerta cerrada, como si buscara un testigo, alguien que confirmara que no me estaba volviendo loco, pero estaba solo. El único sonido era el zumbido eléctrico que antes me reconfortaba y ahora parecía amenazador, demasiado alto. Yo, Giovanni Rinaldi, el hombre que encaraba la muerte todos los días sin pestañear, estaba con miedo, no del cuerpo, sino de lo que estaba sintiendo. Era una sensación completamente nueva, una grieta que se abría en el muro que había levantado con tanto cuidado a lo largo de los años. Era el miedo a lo inexplicable. Y estaba ahí, acostado en mi mesa de trabajo con el rostro de un chico de 15 años. Mi mente pragmática luchaba desesperadamente por encontrar una explicación lógica. Tenía que haber una. Quizás fuera la iluminación de la sala, un ángulo específico que creaba una ilusión óptica. Tal vez la enfermedad, la leucemia hubiera causado alguna reacción inusual en los músculos faciales, dejándolos fijos en aquella expresión serena. Intenté aferrarme a esas ideas, a cualquier cosa que me devolviera a mi estado de normalidad funcional. Es solo un cuerpo, Giovanni. Haz tu trabajo, me dije a mí mismo en silencio. Pero la frase sonaba vacía. Me toqué el propio rostro, sintiendo la piel cálida y viva bajo los dedos enguantados. La diferencia era colosal. Aquel muchacho frente a mí, aunque clínicamente muerto, parecía más vivo que yo en aquel momento. Su quietud era vibrante, mientras que mi agitación era hueca. La batalla dentro de mi cabeza era feroz. La experiencia de toda una vida contra la evidencia de mis propios ojos, contra la sensación que erizaba mi piel. La lógica estaba perdiendo. Con un esfuerzo enorme, me obligué a volver al procedimiento.
Necesitaba moverme, hacer algo, o me quedaría paralizado ahí, solo mirando aquel rostro. Comencé la tarea de retirar la sábana blanca del hospital que aún lo envolvía parcialmente. Mis movimientos eran lentos, vacilantes, casi reverentes, algo completamente atípico para mí. Siempre trataba los cuerpos con respeto profesional, pero aquello era diferente. Era un cuidado que venía de un lugar que yo no conocía. Al tirar suavemente de la punta de la sábana cerca del pecho, algo pequeño y metálico se deslizó y cayó sobre la mesa de acero con un tintineo suave, pero que sonó como un trueno en el silencio de la sala. Miré hacia abajo. Era un rosario simple, de metal, con las cuentas gastadas por el uso. La pequeña cruz metálica había perdido el brillo hace mucho tiempo. Era un objeto común que ya había visto decenas de veces entre las pertenencias de fallecidos, pero en aquel instante pareció la cosa más importante del mundo. El procedimiento estándar era claro e inmutable. Cualquier objeto personal encontrado junto al cuerpo debía ser inmediatamente recogido, colocado en una bolsa de plástico debidamente etiquetada y guardado en el armario de pertenencias para después ser entregado a la familia. Era una regla de oro, una cuestión de respeto y organización. Extendí la mano para tomar el rosario. Mis dedos se detuvieron a milímetros del metal frío y luego se quedaron ahí. Mi mano se congeló en el aire. Una fuerza invisible parecía impedirme completar aquel gesto tan simple y rutinario. No podía tomarlo para guardarlo. Sería como cometer un error, una transgresión. Miré el rosario, después el rostro del muchacho y de vuelta al rosario. Parecía haber una conexión entre los dos, un vínculo que yo no tenía derecho a romper. Me quedé ahí de pie, con la mano suspendida, sintiendo el peso de aquella vacilación inexplicable. Todo mi entrenamiento, toda mi disciplina profesional se desmoronaba por causa de un simple rosario de metal gastado. No sé decir de dónde vino el impulso. No fue un pensamiento, ni una decisión consciente. Fue un movimiento que comenzó en los hombros, bajó por el brazo y guió mi mano. Finalmente, mis dedos tocaron el rosario. El metal estaba helado, pero sentí un peso en él. Un peso que no era solo físico, era como sostener algo de inmenso valor, una reliquia. La sensación era tan extraña. Yo, un hombre que no pisaba una iglesia hacía 40 años, sostenía un objeto de fe con un sentimiento que solo puedo describir como reverencia. Miré nuevamente el rostro de Carlo. Aquella paz, aquella luz parecían estar directamente ligadas a aquel pequeño objeto en mi mano. La idea de separarlos, de colocar aquel rosario en una bolsa de plástico fría e impersonal, se volvió insoportable. En aquel momento, las reglas de la funeraria, mis propias reglas, dejaron de importar. Había una nueva regla en vigor, dictada por algo dentro de aquella sala, algo que yo no comprendía. Con la misma delicadeza con que había tirado de la sábana, tomé el rosario y en vez de guardarlo, hice lo impensable. Lo coloqué nuevamente sobre el pecho del muchacho, sobre el suéter azul que vestía. El pequeño crucifijo reposó exactamente sobre el esternón. Después, guié sus manos, que estaban al lado del cuerpo, y las posicioné suavemente sobre el objeto, entrelazando sus dedos alrededor de las cuentas de metal. El gesto pareció la cosa más natural del mundo. Parecía correcto, como si yo solo estuviera devolviendo algo a su debido lugar. Cuando terminé, di un paso atrás para observar. La imagen era poderosa. El muchacho, con aquella expresión de paz profunda, ahora sostenía el rosario. La escena tenía una armonía, una integridad que me golpeó de lleno. Yo, el ejecutor de tareas, acababa de realizar un acto que no estaba en ningún manual de procedimientos. Un acto que no tenía lógica, no tenía razón, pero que parecía tener todo el sentido del universo. Y entonces sucedió algo que me quebró por dentro. Me quedé ahí mirando la escena que yo mismo había creado, y las palabras comenzaron a formarse en mi garganta. Palabras que no eran mías, que venían de un lugar olvidado, de una infancia distante, salieron como un susurro, casi inaudible en la sala silenciosa. Que puedas descansar en paz, muchacho. Una oración simple, corta,
pero era una oración. Yo no rezaba desde la época en que mi madre me obligaba a ir a misa cuando era niño. La religión era una formalidad de la que me libré tan pronto como pude, y ahí estaba yo, un hombre de mediana edad, escéptico y endurecido, susurrando una bendición para un cuerpo sin vida. Las palabras sonaron extrañas en mi boca. Mi voz salió ronca, como si estuviera usando cuerdas vocales que no vibraban desde hacía décadas. Pero al mismo tiempo, pronunciarlas me trajo una sensación de alivio, como si finalmente hubiera dicho algo que necesitaba ser dicho desde hacía muchos años. En el exacto instante en que las palabras dejaron mis labios, la atmósfera de la sala cambió. El zumbido de los refrigeradores, que hasta entonces era una presencia constante, pareció desaparecer. No es que se detuviera, sino como si un silencio mucho más denso y profundo hubiera engullido todos los otros sonidos. Era un silencio absoluto, pesado, pero no opresivo. Un silencio que tenía presencia, que podía sentirse en la piel. Contuve la respiración, esperando no sé qué. Una respuesta. Una señal. Nada sucedió. Ninguna luz parpadeó. Ningún sonido rompió el aire. Pero la sensación era inconfundible. Ya no estaba solo en la sala, y no lo digo de forma aterradora. Al contrario, era una presencia calmada que parecía llenar cada centímetro cúbico del ambiente. Sentí una paz que hacía eco de la paz en el rostro del muchacho, como si por un momento compartiera lo que fuera que él estuviera sintiendo. Me quedé completamente inmóvil, solo absorbiendo aquello. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, desde la nuca hasta los talones. Pero no era un escalofrío de frío o de miedo. Era como una corriente eléctrica de bajo voltaje, una vibración que parecía resonar dentro de mí. El aire que respiraba parecía más puro, más ligero. Miré mis propias manos, aún enguantadas. Ya no temblaban, estaban firmes pero relajadas. Las arrugas, las venas saltadas, las cicatrices de pequeños cortes de una vida de trabajo manual, de repente las vi de otro modo. No como herramientas gastadas, sino como las manos de un hombre que estaba viviendo algo sagrado. Yo, Giovanni, el escéptico, el hombre de la materia y la ciencia, estaba teniendo una experiencia que no podía ser medida, pesada o explicada. Y por primera vez en mi vida adulta, no sentí necesidad de intentar explicarla. Simplemente la acepté. Acepté la paz, el silencio, la presencia. Acepté que algo en aquella sala, en aquel día, me había quebrado y reconstruido de un modo que aún no comprendía. Pequeña pausa en la historia. Si estás siguiendo este relato, suscríbete al canal y deja tu like para ayudar a llevar este mensaje adelante. Muchas gracias. Continuamos. Todavía había un trabajo por hacer, pero cuando retomé la tarea, todo era diferente. Mis movimientos, antes automáticos y eficientes, ahora eran deliberados, gentiles. Cada acto de lavar, vestir y preparar el cuerpo de Carlo Acutis se transformó en un ritual. Ya no estaba lidiando con un caso, sino cuidando de alguien. La indiferencia profesional, que había sido mi armadura durante décadas, se había disuelto completamente, dejándome vulnerable, pero de un modo bueno. Sentí una conexión con aquel muchacho, una responsabilidad que iba mucho más allá de mi contrato de trabajo. El olor de los productos químicos, que antes era solo parte del ambiente, ahora me parecía inadecuado, como una intrusión profana en aquel espacio sagrado. Trabajé en silencio, con un nivel de concentración y respeto que nunca había dedicado a nadie antes. Era como si mis manos estuvieran siendo guiadas y mi único papel fuera no estorbar, servir como instrumento para aquel momento final de cuidado. Llegó la hora de cerrar el sudario. Era el último paso antes de transferirlo al ataúd elegido por la familia. Sostuve la cremallera una vez más, pero esta vez vacilé por un motivo completamente diferente. No quería cubrir aquel rostro. Parecía un sacrilegio esconder aquella expresión, aquella paz que me había transformado. Quería que el mundo viera lo que yo vi, pero el procedimiento era el procedimiento. Miré una última vez el rostro sereno de Carlo, sus manos reposando sobre el rosario gastado. Grabé cada detalle en mi memoria, sabiendo que aquella imagen permanecería conmigo para siempre. Entonces, lentamente subí la cremallera.
El sonido áspero que antes marcaba el inicio del trabajo, ahora marcaba el fin de una experiencia que no sabía nombrar. Al cerrar completamente, sentí una puñalada de tristeza, de pérdida. Era como si estuviera cerrando una puerta, sellando un secreto entre mí, aquel muchacho y el silencio de aquella sala. El resto de mi turno pasó como un borrón. Salí de la sala de preparación y volví a la realidad mundana de la funeraria. Mis colegas, Marco y Elena, estaban en la pequeña cocina tomando café y conversando sobre el partido de fútbol del fin de semana. Sus voces sonaban distantes, como si vinieran de muy lejos. Intenté participar de la conversación. Asentí con la cabeza, esbocé una sonrisa débil, pero las palabras sobre goles y cenas no tenían sentido alguno para mí. Mi mente todavía estaba en aquella sala fría, aún procesando el silencio, la paz, la oración susurrada. Marco me dio una palmada amistosa en la espalda y preguntó si estaba bien. Dijo que me veía pálido. Murmuré apenas que estaba cansado. ¿Cómo podía explicar lo que había sucedido? Ellos me conocían desde hacía 20 años. Conocían al Giovanni práctico, al Giovanni que no se conmovía por nada. ¿Qué pensarían si les dijera que el cuerpo de un adolescente me había hecho rezar? No podía, la experiencia era demasiado íntima. El regreso a casa fue surreal. Mientras conducía por las calles familiares de Monza, todo parecía diferente. Los colores de las fachadas de los edificios parecían más vivos. El cielo gris de otoño parecía tener más tonos. Veía los rostros de las personas en la calle, no como una masa anónima, sino como individuos, cada uno con su propia historia, sus dolores, sus alegrías. Era como si un filtro hubiera sido removido de mis ojos, un filtro de indiferencia que ni siquiera sabía que estaba ahí. El rostro de Carlo Acutis estaba grabado en mi mente. Lo escuchaba en cada semáforo, en cada esquina, aquella levedad en la sonrisa, aquella serenidad imposible. Llegué a casa. Mi esposa aún no había vuelto del trabajo. No encendí las luces. Me senté en el sillón de la sala y me quedé ahí en la oscuridad. Permanecí por horas sin moverme, reviviendo cada segundo de aquella mañana. El sonido de la cremallera, el rostro, el rosario, la oración, el silencio. Todo se repetía en un bucle infinito en mi cabeza. En aquel sillón, en la quietud de mi casa, tomé una decisión. No le contaría a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a un sacerdote, a nadie. ¿Cómo podía poner en palabras algo que ni yo comprendía? Pensarían que el estrés del trabajo finalmente me había afectado, que estaba imaginando cosas, al borde de la locura. La experiencia era mía, un tesoro frágil y aterrador. Y sentía que verbalizarla, intentar explicarla a otra persona, sería profanarla de alguna forma, disminuirla. Entonces guardé el secreto. Lo encerré en la caja fuerte más profunda de mi alma. Durante 3 largos años, aquella mañana de octubre de 2006 fue mi secreto. Un secreto que me transformó silenciosamente, día tras día. Un secreto que comenzó con un cuerpo que parecía vivo, con un rosario que no debería haberse quedado y con una paz que desafiaba a la propia muerte. Pero por más transformador que aquel día hubiera sido, era solo el comienzo. Lo que yo no sabía es que 13 años después, aquel mismo rostro volvería a aparecer en mi vida de una forma que me obligaría a finalmente romper mi silencio. Los años siguientes fueron extraños. Por fuera, yo era el mismo Giovanni. Cumplía mis horarios, hacía mi trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero por dentro algo fundamental había cambiado. Aquel muro de indiferencia que me llevó 30 años construir ahora tenía una grieta, una fisura por donde entraba una nueva luz. Nunca más pude mirar los cuerpos de la misma manera. Pasé a buscar en cada rostro un vestigio de aquella paz que vi en Carlo, pero nunca más la encontré. Mi trabajo dejó de ser puramente mecánico. Había un nuevo peso, una nueva solemnidad en cada gesto. Al lavar un cuerpo, al vestir la última ropa, lo hacía con un respeto que no era solo profesional, era algo más profundo, casi un acto de servicio. Mis colegas no percibieron nada, pues yo mantenía la misma fachada de siempre. Pero en el silencio de la sala de preparación ya no estaba solo. La memoria de aquel muchacho, de aquella paz,
estaba siempre conmigo. Una presencia silenciosa que me guiaba. Continué trabajando en la funeraria por algunos años hasta llegar a la edad de jubilación. Me sentía cansado, no del trabajo en sí, sino del peso de mi secreto. Vivir con una experiencia de aquella magnitud encerrada dentro de uno es agotador. Cada vez que una familia lloraba en la capilla, yo sentía el impulso de decir algo, de ofrecer un consuelo que no fuera solo formalidad, pero no sabía cómo. ¿Qué palabras podía usar? ¿Cómo hablar de una paz que yo mismo no comprendía? Entonces permanecía en silencio, ofreciendo un vaso de agua, un pañuelo, pequeños gestos mudos. Me jubilé en 2015. Pensé que lejos de aquel ambiente, el recuerdo se volvería más suave, que el tiempo lo debilitaría, pero me equivoqué. Lejos de la rutina diaria con la muerte, el recuerdo de aquella mañana de 2006 se volvió aún más nítido, más insistente. Era un eco constante en la quietud de mis días de jubilado, un signo de interrogación flotando sobre toda mi vida. Y entonces, 13 años después, el secreto que había guardado con tanto cuidado tocó a la puerta de mi sala de estar. Era una tarde cualquiera de 2019, llovía afuera. Yo estaba sentado en mi sillón, viendo el noticiero local, más por costumbre que por interés. Mi esposa Sofía estaba en la cocina preparando la cena. El sonido de la televisión era apenas un ruido de fondo. Hablaban de política, de deportes, de las mismas noticias de siempre. Y de repente comenzó un reportaje. Las imágenes mostraban la ciudad de Asís. El periodista hablaba sobre la exhumación de un joven, un venerable, como parte del proceso de beatificación. Su nombre fue mencionado y mi corazón se detuvo. Carlo Acutis. Sentí un frío recorrer mi espalda. Dejé caer el control remoto en la alfombra con un sonido sordo. Mis ojos quedaron pegados a la pantalla. No pude respirar. El mundo entero pareció desaparecer y solo existíamos yo y la voz del reportero en la televisión. La cámara se acercó a un ataúd abierto, y ahí estaba él. Ahí estaba aquel rostro. El tiempo se detuvo. 13 años se disolvieron en un solo instante. Era él. No había la menor duda. El mismo cabello oscuro, la misma forma del rostro y, sobre todo, la misma expresión. Aquella paz que me había quebrado y reconstruido estaba ahí intacta, visible para el mundo. Vestía un suéter, una prenda deportiva, no la misma que yo había visto, pero el rostro. El rostro era idéntico a la imagen que yo había guardado en la memoria como una fotografía sagrada. El reportero hablaba sobre un cuerpo encontrado incorrupto, sobre un milagro, pero yo no escuchaba las palabras, yo solo veía la confirmación, la prueba de que yo no estaba loco aquella mañana. Lo que vi era real, la paz era real, la luz era real. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, calientes, silenciosas. Yo no lloraba desde hacía décadas, y ahí estaba yo, un viejo llorando en silencio frente al televisor. Sofía entró a la sala, alertada por el sonido del control remoto cayendo. Me vio y se asustó. «Giovanni, ¿qué pasó? ¿Estás pálido? ¿Te sientes mal?» Ella se arrodilló a mi lado, la preocupación evidente en los ojos. Yo no podía hablar. Solo señalé hacia la pantalla con la mano temblorosa. La imagen de Carlo aún estaba ahí. Ella miró el televisor, después a mí, confundida. «Es el muchacho, el venerable. Es una historia hermosa, pero ¿por qué estás así?» Las palabras finalmente salieron, desgarrando mi garganta, cargadas con el peso de 13 años de silencio. «Fui yo», susurré. «Fui yo quien lo preparó». Ella frunció el ceño sin entender. «¿Preparaste? ¿Cómo así?» Y entonces, por primera vez, el secreto comenzó a salir. Conté todo. La llegada del cuerpo, el rostro, la luz, el rosario, mi oración temblorosa, el silencio que siguió. Conté cada detalle de aquella mañana que había revivido solo durante tantos años. Con cada palabra, sentía un peso salir de mis hombros. Ella me escuchó en silencio, sosteniendo mi mano. Su rostro pasó de la preocupación a la confusión y después al asombro. Cuando terminé, la sala quedó quieta. Solo el sonido de la lluvia contra la ventana. Yo esperaba que ella pensara que estaba senil, que dudara de mi cordura, pero ella solo apretó mi mano con más fuerza. «Giovanni, ¿por qué nunca me contaste esto?» La pregunta era simple.
pero la respuesta compleja. No podía, dije con la voz aún embargada. No era algo que pudiera ser contado. Parecía demasiado sagrado. Y tenía miedo. Miedo de que al hablar el recuerdo perdiera su fuerza, o de que las personas no creyeran y lo mancharan con sus dudas. Ella me miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente visto, completamente comprendido. Yo te creo, dijo simplemente. Y aquellas 4 palabras fueron como una absolución. Fueron el perdón y el permiso que necesitaba para finalmente aceptar mi propia historia. Si este relato te está conmoviendo, suscríbete al canal para más historias que transforman vidas. En los días que siguieron, un cambio profundo comenzó a suceder dentro de mí. El secreto, una vez compartido, dejó de ser una carga y se transformó en una fuente de fuerza. Hablar de aquello con Sofía me liberó. La imagen en la televisión no fue solo una validación. Fue un llamado. Sentí, con una claridad que me asustó, que no podía simplemente seguir con la vida de jubilado, cuidando el jardín y leyendo el periódico. La experiencia con Carlo no me había sido dada para ser guardada para siempre. Tenía un propósito, y yo, en la vejez, necesitaba descubrir cuál era. Pasé noches en vela, no más reviviendo el pasado con miedo, sino pensando en el futuro, con una ansiedad casi juvenil. ¿Qué podía hacer un viejo exfuncionario de funeraria? No tenía talentos especiales, no era un hombre de grandes discursos. Mis herramientas siempre fueron las manos y el silencio. Y fue entonces que la respuesta comenzó a tomar forma. Comencé a frecuentar la parroquia de nuestro barrio, la Chiesa di San Biagio. Al principio, solo me sentaba en el último banco durante la misa. Observando, no iba por súbito fervor religioso en el sentido tradicional. Iba porque sentía que necesitaba estar en un lugar donde el silencio era respetado, donde las personas buscaban consuelo. Veía a las familias afligidas en los funerales, sus dolores expuestos. Y por primera vez, en vez de alejarme, sentí un deseo avasallador de acercarme, de ofrecer no solo un vaso de agua, sino algo más. El párroco, padre Michele, un hombre gentil de cabellos blancos, percibió mi presencia constante. Un día, después de la misa, vino a hablar conmigo. Preguntó quién era yo. Dije mi nombre y mi antigua profesión. Sus ojos se iluminaron con una comprensión inmediata. Un trabajo difícil, dijo. Exige un corazón fuerte. Yo solo asentí con la cabeza. «Oh, lo quiebra», respondí en voz baja. Aquella conversación con padre Michele abrió una puerta. Le conté una versión resumida de mi historia, sin los detalles más místicos, enfocándome solo en el cambio que aquel caso específico provocó en mí. Él no me presionó por detalles, solo escuchó con una paciencia inmensa. Al final colocó la mano en mi hombro y dijo: «Giovanni, tu experiencia es un don. Quizás puedas usarla aquí». Y fue así como comencé mi trabajo voluntario. Pasé a ayudar en la organización de los funerales de la parroquia. Arreglaba las flores, encendía las velas, garantizaba que todo estuviera en orden para recibir a las familias. Era un trabajo tras bambalinas, silencioso, muy parecido a mi antiguo oficio. Pero la motivación era completamente diferente. Ya no estaba procesando la muerte. Estaba intentando honrar la vida que se fue y consolar las vidas que quedaron. Ayudaba a cargar el ataúd, un gesto que había hecho mecánicamente miles de veces, pero ahora con el peso de la compasión. Pero la parte más importante de mi nuevo trabajo era conversar con los afligidos. Después de la ceremonia, cuando la iglesia se vaciaba y solo la familia más cercana permanecía perdida en su dolor, yo me acercaba, no con frases hechas ni con consejos religiosos. Yo solo me quedaba ahí. A veces ofrecía un café, otras veces solo mi silencio. E invariablemente ellos comenzaban a hablar. Hablaban del miedo, de la rabia, de la nostalgia. Y yo escuchaba con todo mi ser, recordando el silencio de la sala de preparación, la paz en el rostro de un muchacho. Yo no contaba mi historia. No se trataba de mí, pero usaba lo que aprendí aquel día para ofrecer una presencia que esperaba pudiera ser un pequeño bálsamo. El hombre que construyó un muro para protegerse del dolor de los otros, ahora pasaba los días acercándose voluntariamente a él, intentando absorber un poco del sufrimiento para que la carga de los otros fuera más liviana.
Una vez, una señora que acababa de perder al marido me preguntó con los ojos rojos de tanto llorar: «Usted que trabajó con esto toda la vida, ¿qué pasa después? ¿Es solo oscuridad?». Mi antiguo yo habría dado una respuesta evasiva, profesional, distante. Pero el Giovanni que estaba ahí la miró y por primera vez compartió un fragmento de la verdad. «No sé lo que pasa, señora», dije calmadamente. «Pero una vez, hace mucho tiempo, vi algo. Vi una paz tan grande, tan real, en el rostro de alguien que acababa de partir, que me hizo creer que no puede ser solo oscuridad. Tiene que haber algo más, tiene que haber una luz». Ella me miró y un pequeño rastro de alivio atravesó el rostro cansado. Fue solo eso. Pero en aquel instante supe que había encontrado mi propósito. Muchos me preguntan sobre el rosario. ¿Qué pasó con aquel pequeño rosario de metal gastado? Nunca fue listado entre las pertenencias personales. En el caos de aquel día, con mi mente en turbulencia, simplemente lo coloqué en el bolsillo de mi delantal y lo olvidé. Al final del turno, cuando fui a cambiarme de ropa, sentí el metal frío en mi mano. Mi corazón se heló. Había quebrado el protocolo más básico. Debería haberlo devuelto, catalogado, entregado. Pero así como aquella mañana, una fuerza me impidió. Sentí que aquel objeto ya no pertenecía más a la familia Acutis. De cierta forma, había sido dejado atrás por un motivo. Fue un testigo silencioso de lo que sucedió en aquella sala. Desde aquel día lo llevo conmigo. Está siempre en el bolsillo interno de mi saco. El mismo saco que uso todos los días. El metal está aún más liso y gastado ahora, pulido por 13 años de contacto con mis dedos en momentos de duda o gratitud. A veces, cuando estoy solo, lo saco del bolsillo. Su peso en la palma de mi mano me ancla. Me recuerda que todo aquello fue real. No fue un sueño, no fue una alucinación de un hombre cansado. Fue real. El rosario es mi prueba física, mi vínculo tangible con aquella mañana. No lo uso para rezar las oraciones tradicionales, ni sabría cómo. Para mí, sostenerlo ya es una forma de oración silenciosa. Es un gesto de recuerdo, un acto de agradecimiento. Es mi manera de decir gracias a aquel muchacho que en su muerte me enseñó sobre la vida. Es un recordatorio constante de que incluso en el lugar más frío e improbable, donde la esperanza parece no tener espacio para existir, algo extraordinario puede suceder. Y de que la fe no es algo que se encuentra en libros o discursos, sino en un encuentro, en una mirada, en un silencio profundo que cambia todo. Las personas que me conocían antes y me conocen ahora dicen que cambié. Dicen que estoy más sereno, más gentil. Que mis ojos, antes siempre cansados y distantes, ahora tienen un brillo diferente. Yo no sé. Me siento el mismo Giovanni de siempre, pero al mismo tiempo soy un hombre completamente diferente. El cinismo que me sirvió de escudo por tanto tiempo se fue, sustituido por una curiosidad, un asombro ante el misterio de la vida y la muerte. No tengo todas las respuestas. De hecho, tengo más preguntas hoy de las que tenía hace 13 años, pero ahora me siento cómodo con las preguntas. Aprendí que no necesito entender todo para creer en algo. Aprendí que la experiencia más profunda de la vida frecuentemente está más allá de las palabras y la lógica. Y aprendí a vivir en esa nueva realidad, una realidad donde la muerte ya no es el punto final, sino tal vez, solo tal vez, una coma. Cuando la Iglesia beatificó a Carlo Acutis en 2020, vi la ceremonia por televisión, en el mismo sillón donde todo recomenzó. Sofía estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Cuando mostraron su rostro nuevamente, no lloré. Sonreí. Fue como reencontrar a un viejo amigo, alguien a quien le debía todo. No sentí necesidad de ir a Asís, de unirme a las multitudes. Mi conexión con él no era pública. Era algo que sucedió en el frío y la soledad de una sala de azulejos blancos en Monza. Y es ahí donde esa memoria pertenece. Mi peregrinación es interna, diaria. En el trabajo que hago en la parroquia, en la forma como miro a las personas, en el peso del rosario en mi bolsillo, soy un testigo silencioso de un milagro que no fue visto por cámaras, un milagro que no sucedió en un cuerpo que no se descompuso, sino en el alma de un viejo funcionario de funeraria. Mi trabajo en la parroquia continúa. Encuentro familias, escucho sus historias.
me convertí, para mi propia sorpresa, en un puerto seguro para muchos. Ellos ven en mí un hombre viejo y calmado, que no tiene miedo de sentarse con su dolor. No saben por qué. No saben que mi calma no viene de la sabiduría, sino de una certeza que me fue dada aquella mañana de octubre. La certeza de que el amor y la paz son más fuertes que la muerte. Y al intentar transmitir un fragmento de esa certeza, siento que estoy honrando la memoria de Carlo de la única manera que sé, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de presencia y compasión. Yo, que pasé la vida cerrando cremalleras sobre rostros, ahora intento abrir pequeñas grietas de esperanza en los corazones. Es una inversión poética que no me pasa desapercibida. Y en todo esto soy agradecido. Nunca más enfrenté la muerte de la misma forma. Aquel evento redefinió completamente mi percepción. Antes, la muerte era un proceso biológico, un fin. Hoy la veo como una transición, un pasaje. Cuando estoy en un funeral, no veo solo el dolor de la pérdida, que es real y terrible, sino también el misterio, la posibilidad. Aquel rostro sereno me enseñó que es posible dejar este mundo en un estado de gracia que trasciende el sufrimiento físico. No entiendo cómo y no necesito entender. Simplemente acepto. Esa aceptación me dio una paz que jamás imaginé ser posible. Me liberó del miedo a mi propia mortalidad. Sé que mi tiempo también llegará, como llega para todos, pero la idea ya no me aterroriza. En vez de miedo, siento una profunda y serena curiosidad sobre lo que encontraré del otro lado de la puerta. Mi historia no es sobre visiones, ni sobre milagros espectaculares. Es una historia pequeña, silenciosa, que sucedió en un lugar que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Es la historia de cómo un hombre escéptico y endurecido fue tocado por la santidad, no de una forma que lo hizo ver ángeles, sino de una forma que lo hizo ver la humanidad verdadera por primera vez. Fue un encuentro que no sucedió con el Carlo Acutis, que andaba en patineta y programaba computadoras, sino con el Carlo Acutis, que incluso en su silencio final continuaba irradiando una fe poderosa, una fe que atravesó la barrera de la muerte para encontrarme, para rescatarme de mi propia indiferencia. Y por eso, mi deuda con él es eterna y mi gratitud no tiene fin. Él me dio un regalo que ningún dinero puede comprar y que tiempo alguno puede borrar. A veces, cuando una familia me agradece por la ayuda en la parroquia, siento ganas de decir la verdad, de decir, no me agradezcan, agradezcan a un muchacho que murió hace muchos años. Pero no lo hago. La historia todavía es mía, de Sofía y del padre Michele. Contarla ahora así es una forma de finalmente liberarla por completo, dejarla ir al mundo para que tal vez pueda tocar a otra persona de la misma forma que aquel encuentro me tocó. Mi vida se dividió en dos partes. Los años antes de aquella mañana y los años después. Y aunque la segunda parte, aunque más corta y vivida en la vejez, ha sido infinitamente más rica, más significativa y más llena de una luz que nunca supe que existía. La luz que vi por primera vez en el rostro de un muchacho de 15 años. Pasé más de 30 años preparando los muertos para su viaje final. Era mi trabajo, mi rutina. Yo era el profesional, el ejecutor de las tareas. Pero mirando hacia atrás, hoy entiendo la verdad de aquella mañana del 13 de octubre de 2006. En aquella sala fría y silenciosa, los papeles se invirtieron. Yo creía que estaba ahí para preparar a un muchacho para el entierro, pero en verdad fue él quien me preparó. Carlo Acutis me preparó para el resto de mi vida. Me preparó para finalmente comenzar a vivir. Yo, Giovanni Rinaldi, finalmente entendí. No fue el funcionario de la funeraria quien preparó al santo. Fue el santo quien preparó al funcionario de la funeraria. La historia de Giovanni es un recordatorio visceral. ¿Qué harías si algo inexplicable rompiera tus mayores certezas? ¿Y tú? ¿Cuántas veces te negaste a ver lo que estaba justo frente a ti, con miedo de quebrar los muros que tú mismo construiste? Si la profundidad de esta narrativa te alcanzó, entonces el próximo paso es simple. Suscríbete al canal y activa la campanita para continuar recibiendo historias que desafían. Un abrazo, mucha paz y hasta la próxima.